Capítulo cuarto, punto número 7. Una lectura muy especial de la Escritura, la Lexio Divina. Esta semana es muy especial. Estamos en un apartado que es uno de los pilares del libro. Te invito a leer este punto con calma, sin ruidos, para que lo puedas comprender y sobre todo asimilar. Es un punto que va a ser fundamental para poder entrar en contacto con la palabra de Dios. El mismo Padre Vicente lo llama una lectura muy especial de la Escritura, la Lexio Divina. Nos fijamos en cómo nos dice el Padre especial, y es que realmente lo es. Esta semana vamos a tratar sobre la Lexio Divina. El Padre nos va a llevar a lo largo de la historia para descubrir que ya los primeros cristianos hacían una lectura en común de la Escritura. Más tarde veremos a Orígenes, quien fue el primero en utilizar la expresión Lexio Divina en una carta dirigida a Gregorio. Vemos cómo la Lexio Divina está en la columna vertebral de la vida religiosa. En torno a la palabra de Dios, leída, escuchada, meditada y rezada, se organizó el monacato del desierto. El Padre Vicente nos comparte que lo único que se requería para entrar en el monacato era precisamente sed, deseo, ansia del infinito, búsqueda incansable del Dios revelado. En este capítulo el Padre se detiene en el siglo XII, en el año 1150. Un monje cartujo llamado Guido, abad de la Gran Cartuja, que falleció en el año 1188, escribió la Escalera de los Monjes. Fue el monje que sintetizó la Lexio Divina. Este monje describe que le vino a la mente como una escalera de 4 peldaños espirituales: la lectura, meditación, oración y contemplación. Esa es la escalera de los que se elevan de la tierra al cielo, pocas gradas, pero de gran altura, cada una distinta por su nombre y número, por su orden e importancia. Por tanto, leer, meditar, orar y contemplar son como 4 eslabones que se sostienen el uno al otro y se alimentan mutuamente. Hay que respetar ese camino y viajar por él sin demasiada prisa. Ahora voy a ir comentando cada uno de estos escalones. El primer peldaño, la lectura. La lectura de la palabra de Dios es el primer paso. Con esta lectura comenzamos un proceso. Leemos y leemos hasta familiarizarnos con la palabra, hasta asimilarla como el mejor de los alimentos. Nos dice el abad que es un estudio atento, hecho con espíritu vigilante. La lectura no es solo pasar los ojos sobre una página escrita, sino que lleva consigo la acogida y la guarda del mensaje que se expresa en aquello que se está leyendo. La lectura de la palabra es la escucha de una persona con mayúsculas. Ella aparece frente a frente, el yo humano y el tú de Dios. Yo soy el que leo, pero Él es quien me habla. Se trata, por tanto, de una lectura hecha a dos, cara a cara. Es entrar en una relación muy personal con Dios por medio de su palabra. San Jerónimo, un gran maestro de la Escritura, nos dice: me recojo, comienzo a leer, estoy sereno y tranquilo. Tengo la palabra de Dios en mis manos y mis ojos comienzan a resbalar por encima de ella. Lo hago despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo para leer y escuchar esa palabra del Señor. Lo demás pasa a segundo lugar. Ahora estoy solo ante Él. Solo Él cuenta para mí. Releo sus palabras, las dejo que resuenen en mis oídos y en mi corazón. Las escucho interiormente, las acojo con veneración, ya que han sido pronunciadas en el cielo antes de ser escritas en un pergamino o en un papel ordinario. Como ves, San Jerónimo es práctico y nos dice cómo tiene que ser esta lectura de la Escritura. Para poder hacer la lectura, necesitamos dedicarle un tiempo concreto, no tener prisa, dejar que la lectura entre en nosotros y escucharla. Ahora
vamos a pasar al segundo peldaño, que es la meditación. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde acaba la lectura y dónde empieza la meditación? Esto es difícil de saber. La meditación tiene que estar basada en lo leído. Es el tiempo de rumiar la palabra, de darle vueltas sin cesar en los labios y en el corazón, de masticarla y de guardarla en lo más profundo de nuestro ser. Esto es la meditación. Lo que los ojos habían leído, ahora tiene que ser leído con el corazón. San Jerónimo nos dice, por la lectura llegamos a la cáscara de la letra, intentando atravesarla, pero por la meditación llegamos al fruto del espíritu. La meditación era comparada a la asimilación de un alimento. Para poder meditar la palabra es necesario en este punto la memorización. La memorización es la unión entre la lectura y la meditación. Es el proceso de pasar de una a la otra. La lectura lleva la palabra al corazón, la memoria la guarda y la meditación la mastica y la tritura. Una vez leído, ahora memorizarás la parte del texto que te ha llegado al corazón y ese es el que meditas. Es importante en este punto memorizar la palabra. El Padre también nos comparte cómo meditar en este punto. Nos da indicaciones concretas, nos introduce en varios autores, pero también nos advierte de los peligros de la meditación moderna. La palabra meditación en la actualidad está mal entendida. No se entiende como lo hacían nuestros antepasados. La palabra escuchada, acogida, conservada, orada y meditada nos pone en un verdadero cara a cara con el Señor. Este punto es muy importante entenderlo bien, porque ahora pasaremos a la oración. La lectura responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? La meditación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto para mí? ¿Qué es lo que Dios a través de este texto me quiere decir hoy, aquí y ahora? En la oración respondo al Señor. ¿Qué le digo yo al Señor? El Señor me ha hablado. ¿Qué le respondo? Con esto nos introducimos en el tercer peldaño, que es la oración. La oración brota del corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios. Aquí nos planteamos, ¿qué le contesto al Señor? Hasta ahora era Dios quien hablaba, ahora me toca a mí responder. Ya no es solo Dios quien se dirige a mí y me habla, ahora soy yo quien se dirige a Él y le respondo. Ya no solo escucho y guardo su palabra, sino que la convierto en diálogo abierto con Él. Tu oración es un hablar a Dios con tus labios y tu corazón. Esta es la dinámica propia de la Lectio Divina. Dios y yo nos encontramos y nos hablamos, alternando momentos de palabra y de escucha. El Padre Vicente nos dice que estos deseos salientes van inflamando el alma, lo que hace pasar al hombre de orar a ser orante. Como ves, cuando esta palabra ya ha sido orada, pasamos al cuarto peldaño, que es la contemplación. Nos volvemos a preguntar, ¿en qué momento se pasa de la oración a la contemplación? No es posible responder a esta pregunta. El Padre nos dice que la oración cada vez se va haciendo menos con palabras y más con los ojos. Llega un momento en que ya no necesitamos palabras para dialogar con Dios. Entramos en silencio. Hemos leído, escuchado, meditado, susurrado, masticado, rumiado, orado. Ahora nos quedamos sin palabras, caemos en silencio, en adoración. La contemplación, nos dice el Padre, es el punto culminante de esta actividad que comienza con la lectura. Es el fruto exquisito que madura sobre el tronco de la lectura. Cuando llegamos hasta la contemplación, nos quedamos en los umbrales de la visión. Solo nos queda la visión real de Dios, sin imágenes ni velos. ¿No has querido alguna vez conocer más a Dios?
saber de su amor, de quién es Dios, de cómo actúa en tu vida, de cómo ha actuado en la vida de otras personas. En este capítulo el Padre Vicente pone en nuestras manos una escalera para tocar el cielo. Tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de conocer su amor, de entrar en diálogo con Él, de disfrutar de las delicias del cielo. Ahora no podemos decir que ya no sabemos tratar la palabra. Hoy se nos muestra un camino. Es verdad que este contacto con la palabra no siempre irá acompañado de sentimientos, pero sí de una fe que será cada vez más certeza en este Dios que nos ama y que ha dado su vida por nosotros. Estos peldaños que hoy se nos han propuesto nos llevan hasta la contemplación del rostro de Dios. Ahora entenderás por qué te decía que este capítulo es una de las joyas del libro. Hoy tienes una escalera para tocar al Señor, para subir al cielo, para entender la grandeza del Señor. Toma en tus manos la palabra, léela, medítala, órala y contémplala. La propuesta de esta semana es que leas un fragmento del Evangelio. Después memorízalo, medítalo, óralo y contémplalo. Es el momento de empezar esta aventura y, si ya estás en ella, de disfrutar al máximo. El mayor regalo de Dios para ti es su palabra y su palabra hecha carne. Te deseo una feliz semana. Rezo por ti. Unidos en Él, vive de Cristo.